México es uno de los países más grandes e importantes de la era moderna a partir de 2023. Más de 128 millones de personas viven dentro del país, lo que convierte a México en uno de los 10 países más grandes del mundo por población, justo entre Japón y Rusia. Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. Pero estos 128 millones de personas que llaman hogar a México, hoy en día viven dentro de un patrón bastante desigual, que puede parecer extraño al principio, pero que tiene mucho sentido con el contexto y la explicación adecuados. Se observa que un poco más de la mitad de la población de México, unos 66 millones de personas, viven dentro de esta concentrada y estrecha franja que atraviesa aproximadamente el centro del país. Esta franja representa solo el 18% del total de tierras disponibles de México y, sin embargo, hay más mexicanos que viven dentro de ella que fuera de ella, en el 82% restante del país, lo que significa que, en promedio, la densidad de personas que viven dentro de esta franja es aproximadamente 5 veces mayor que en la gran mayoría de las tierras de México, hacia el norte y hacia el sur. Lo que es realmente fascinante es que este patrón aparentemente desigual se ha mantenido más o menos constante desde hace siglos y quizá milenios. Hace casi 130 años, en 1895, México realizó un censo nacional que reveló que la población en ese entonces era solo de unos 12.7 millones de personas. En otras palabras, 10 veces menos personas que las que existen en México el día de hoy. Sin embargo, el patrón que se sabe que vivían los mexicanos de hace 130 años era estadísticamente muy similar de donde viven en el presente. Aproximadamente el 55% de los mexicanos vivían dentro de la misma franja de alta densidad actual, mientras que el 45% de ellos vivían en el resto del territorio, que representa el 82% de México. El país sigue siendo más o menos igual, y esto es fascinante porque es precisamente lo contrario de lo que sucedió justo al norte de México, en los Estados Unidos. La población estadounidense era de alrededor de 76 millones de personas, y las 10 ciudades más grandes eran estas, mientras que los 10 estados más poblados eran todos los que están resaltados en el mapa. El centro geográfico de la población estadounidense en ese momento estaba ubicado alrededor de aquí, en el este de Indiana, pero los siguientes 130 años, hasta el presente, en la década de 2020, vieron la enorme expansión de las poblaciones estadounidenses, tanto hacia el oeste como hacia el sur, hasta el punto en que hoy en día, solo 3 de las 10 ciudades estadounidenses más grandes en 1895 aún permanecen en la misma lista del presente, mientras que 4 de los 10 estados más poblados de este año se separaron y fueron reemplazados completamente por estados del oeste y del sur. En 1895 la población de Florida era menor que la de Connecticut, Texas era menor que la de Missouri, mientras que la de California era aún menor que la de Mississippi. Los 3 son los 3 estados más poblados ahora en la década del 2020. Después de experimentar tasas de crecimiento masivas y expandirse acabando con sus poblaciones docenas de veces desde principios del siglo XX, y en consecuencia el centro geográfico de la población estadounidense se ha desplazado casi 400 millas hacia el suroeste del centro de Missouri, desde donde había estado en el este de Indiana durante los últimos 130 años. La población estadounidense se expandió aproximadamente 4 veces y el patrón de dónde vivían geográficamente evolucionó dramáticamente. Mientras que en México la población se expandió aproximadamente 10 veces durante el mismo periodo de tiempo, pero el patrón de dónde vivían geográficamente se mantuvo proporcionalmente, más o menos constante, hasta el presente. Entonces, ¿por qué durante siglos la mayoría de los mexicanos ha vivido continuamente en una área tan pequeña, que representa menos de una quinta parte de la tierra disponible del país? Vamos a ver qué dice la ciencia, amigos. El presente video ha sido elaborado por expertos en el área, con la finalidad de llevar el conocimiento científico de forma clara, gratuita y al alcance de todos. La respuesta, como sucede a menudo, radica en las duras realidades de la geografía de México y las limitaciones con las que estas realidades maldicen al país. Comencemos mirando a México desde una perspectiva un poco diferente.
Estas son las diferentes zonas climáticas que se pueden encontrar en todo el país. Tenga en cuenta que la pequeña franja que siempre ha contenido a la mayoría de la población de México corresponde casi exactamente con esta estrecha franja climática de tierras altas subtropicales que se extiende a lo largo de la misma área en la que existe esta franja climática templada. Esto representa una especie de zona perfecta habitable en el centro de México, en comparación de toda la tierra al norte que está dominada por biomas y zonas áridas y desérticas, donde es casi imposible realizar una agricultura a gran escala sin riego industrializado, lo que limita severamente la cantidad de alimentos que se pueden cultivar para mantener una población más grande, y al mismo tiempo, casi toda la tierra en México, al sur de esta zona templada, corresponde a un denso bosque lluvioso o biomas de jungla, que es uno de los tipos de biomas más difíciles para desarrollar una civilización dentro de todo tipo de razones, incluso para las civilizaciones industrializadas del siglo XXI. Las selvas y los bosques lluviosos resultaron difíciles de superar porque la construcción de infraestructura a través de ellos es un desafío importante. Obviamente, llueve mucho en estos biomas y esto hace que cosas como el secado del concreto para sus caminos o cimientos sean bastante difíciles. El asfalto es un material mucho mejor para usar por el calor excesivo, que a menudo es la norma para este tipo de entornos, dado que hacen que el asfalto se ablande y se deforme cuando se coloca bajo cargas lo suficientemente pesadas. Por lo tanto, construir caminos pavimentados a través de selvas y bosques tropicales es simplemente un proceso más costoso y laborioso debido a la naturaleza de lo que sería en cualquier otro lugar. Y es en gran parte por esto que todavía hoy solo existen 8 caminos pavimentados que se extienden por la totalidad de los 1100 kilómetros de la frontera sur de México, a través de las selvas con Guatemala y Belice. Y si nos vamos más al sur, no existe una sola carretera pavimentada desde Panamá a Colombia, que de otro modo conectaría a las dos Américas. Las conexiones de las fronteras más al sur de México a través de las selvas tienen en promedio un cruce pavimentado por cada 137 kilómetros de distancia, mientras que a lo largo de un límite más templado, donde es más fácil y más barato construir carreteras pavimentadas, como lo es la frontera entre España y Portugal, la concentración es más como un camino pavimentado por cada 9 kilómetros de longitud de la frontera. Más caminos significan mejores y menos costosas opciones de transporte para más personas, lo que implica una mejor capacidad para realizar comercio y negocios, y en consecuencia, una mejor capacidad para que las personas obtengan más capital para sí mismos. Pero ese es solo el primer problema. Las selvas sufren desde el punto de vista del desarrollo económico. Posiblemente el mayor problema es que la agricultura y los biomas de la selva, al igual que en los desiertos, también resulta muy difícil. Esto se debe a que en la selva, la mayoría de los nutrientes que de otro modo llegarían al suelo, se almacenan en materia viviente, como la vegetación, así también como en madera muerta y hojas en descomposición. Cuando el material orgánico en la selva tropical muere, la descomposición se recicla tan rápidamente por los insectos, hongos y bacterias. Los pocos o ninguno de sus nutrientes llegan al subsuelo, lo que deja al suelo casi estéril para ser utilizado en la agricultura. Así que cada vez que los humanos vienen y cortan y queman una selva tropical para despejar su espacio para la agricultura, por lo general quedan con una cantidad de suelo terrible que requiere cantidades masivas de fertilizantes para que sea realmente productivo. Además, si la selva tropical no se limpió muy bien, los insectos, hongos y otras bacterias atacarían cualquier cultivo que crezca. Y por lo tanto, esto requiere una cantidad muy alta de pesticidas que se emplearían para evitar que esto suceda en comparación con ambientes templados, que no requieren tantos insumos para funcionar. Las selvas y bosques lluviosos que se encuentran en el sur de México no son una excepción a esta norma. Para complicar aún más la situación de la capacidad de desarrollar la agricultura en tierras mexicanas, tenemos que casi el 70% del país está completamente cubierto por montañas, lo que convierte a México en uno de los países más montañosos del mundo, a la par de Suiza o Afganistán. Dado el porcentaje de tierra cubierta por montañas en el caso de México, estas montañas brindan numerosos aspectos negativos,
y significativamente requieren trabajos más intensivos en mano de obra para construir infraestructura sobre, alrededor o debajo de las zonas planas. Además, los desiertos montañosos y las selvas montañosas, como en el norte y el sur de México, poseen todos los aspectos negativos para el desarrollo, tanto por ser desiertos y selvas, como también por ser montañas. A través de la franja central de México, las montañas se elevan a alturas mayores que en cualquier otro lugar del país. Y a estas alturas tan altas, empuja una gran cantidad de tierra por encima del clima tropical cálido habitual, y hacia una zona de clima templado más frío. Las muchas mesetas altas y valles en el centro de estas imponentes montañas de México ofrecen grandes cantidades de tierra más plana, en elevaciones de hasta 7,000 pies o más desde el nivel del mar, lo suficientemente alto como para sacarlas del ambiente tropical en el que de otro modo estarían las tierras a una altura más baja. Estas elevaciones favorecen un bioma más templado, con temperaturas más frías y con menos humedad, lo que ayuda a mitigar la presencia de enfermedades e insectos que se pueden encontrar en las elevaciones más bajas en los trópicos, al mismo tiempo que proporciona un mejor entorno para utilizar materiales y técnicas de construcción modernos, en concreto liviano y asfalto. A su vez, los suelos que se pueden encontrar dentro de estos valles templados altos del centro de México también son increíblemente fértiles y muy útiles para la agricultura, porque muchas de las montañas a su alrededor son de hecho volcanes. Las montañas y volcanes que se encuentran en el centro de México corresponden aproximadamente a las intersecciones de la placa de América del Norte, la placa de Cocos y la placa de Rivera. Durante millones de años, tanto las placas de Rivera y Cocos se han estado subduciendo debajo de la placa de América del Norte, justo aquí, que es lo que ha generado este cinturón continuo de volcanes que atraviesa el centro de México. Mientras que ocasionalmente los volcanes destructivos también son perfectos para generar suelos útiles para la agricultura, porque cada vez que entran en erupción arrojan ricos minerales desde las profundidades de la tierra, lo que eventualmente se asienta en los suelos de abajo en forma de ceniza, actuando efectivamente como un sistema de fertilizante natural. Desde hace millones de años, con las erupciones a lo largo de este cinturón de volcanes en el centro de México, llenaron los altos valles y mesetas en la zona templada con suelos ricos fértiles que los convertirían en uno de los mejores lugares de cultivo disponibles en el planeta. Y esto es porque son de los más fáciles de usar para cultivar granos ricos en calorías. Y es por esto que no debería sorprender que uno de los granos más importantes en la historia de la humanidad surgió originalmente dentro de este laberinto de entorno ideal. Y sí, estamos hablando del maíz. Esta es también la razón por la cual, a pesar de ser aproximadamente 3,5 veces más grande en la cantidad total de tierra, México solo tiene aproximadamente la misma cantidad de tierra cultivable que Francia. Solo alrededor del 12% de la tierra de México es realmente cultivable y apta para la agricultura, y la gran mayoría se encuentra dentro de estos ricos valles volcánicos aquí al otro lado del centro, donde la mayoría de los mexicanos siempre han vivido desde hace cientos de años en la época precolombina. El Valle de México también alberga 5 grandes lagos y numerosos ríos, lo que significa que no solo los suelos sean muy fértiles, también hay mucha agua dulce disponible para la agricultura a gran escala, mientras que el transporte alrededor de las montañas suele ser muy difícil. Es mucho menos difícil atravesar las superficies de lagos tranquilos en botes. Y por lo tanto, los lagos en el Valle de México también proporcionan un método de transporte económico perfecto para mover grandes cantidades de alimentos y otros productos. También debería sorprender un poco que la región de Mesoamérica estaba destinada a convertirse en una de las 6 únicas cunas de civilización conocidas por la humanidad, lugares donde los humanos desarrollaron una civilización agrícola independientemente del conocimiento de cualquier otra civilización. Más de 1000 años antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles, una civilización desconocida ya había desarrollado la ciudad de Teotihuacán dentro de este entorno ideal, en el apogeo de esta ciudad durante la era antigua, al mismo tiempo que el Imperio Romano en Europa probablemente alcanzó una población urbana de al menos 125,000 personas, lo que no solo la convirtió en la ciudad más poblada de América, sino también la convirtió en al menos la 6ª ciudad más poblada del mundo en ese momento. Por lo tanto,
el núcleo de la población mexicana de hoy realmente ha sido el núcleo de la población de México durante miles de años. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, el Valle de México ya era uno de los lugares con más densidad poblacional en el mundo. El Imperio Azteca contaba con unos 6 millones de habitantes, casi a la par con la población de todo el Imperio Español, mientras que la capital de los aztecas, Tenochtitlán, en lo alto del Valle de México, pudo haber contado con hasta 200,000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad más grande en ese momento que cualquier otra ciudad que se encuentre en Europa. Después de que los españoles destruyeran Tenochtitlán, se construyó la Ciudad de México en su lugar, sobre las ruinas, y así el área siguió siendo el centro de vida política y cultural en México. Pero después de que millones de indígenas murieran a causa de enfermedades y la violencia que trajeron los españoles, el Valle de México nunca recuperó su población precolombina de nuevo, por otros 4 siglos, hasta principios del año de 1900. Ahora, más de 500 años después de la conquista de la Ciudad de México, una vez más se ubica entre las megaciudades más grandes e importantes del mundo para la población metropolitana, con más de 22 millones de personas, lo que la convierte en la 6ª área urbana más poblada del mundo y la región metropolitana más grande que se encuentra en cualquier lugar fuera de Asia, lo que había sido durante siglos antes de la conquista española. Pero el núcleo de la Ciudad de México existe a una altura de alrededor de 7,800 pies sobre el nivel del mar, 4 veces más alto que cualquier otra ciudad que se acerque al mismo nivel de población. Con fines comparativos, la elevación de la Ciudad de México está a la par con una estación de esquí que se encuentra en Aspen, en lo alto de las montañas rocosas de Colorado. De las 10 ciudades más grandes de México, 4 de ellas se encuentran a más de 7,000 pies, 3 más a 5,000 pies y 2 más están a más de 3,000 pies. Las grandes ciudades de los Estados Unidos no se pueden encontrar cerca de este mismo tipo de elevaciones. Solo hay una ciudad en la totalidad de los Estados Unidos con una población de más de 100,000 personas que se puede encontrar por encima de los 6,000 pies, Colorado Springs. Y cada ciudad de los Estados Unidos, con una población de más de 1 millón de personas, existe por debajo de los 3,000 pies de altura, menos de la mitad de la altura de la Ciudad de México, que tiene decenas de millones de personas. Y aquí es donde llegamos a los inconvenientes de tener a tanta de su gente en lo alto de las montañas como en México. Mientras que las montañas proporcionan los únicos valles planos y fácilmente cultivables, en lo alto de la zona más templada del país, tiene que hacer que el transporte entre todos los valles y desde cualquiera de los valles hacia las costas sea mucho más desafiante. La Ciudad de México, antes Tenochtitlán, se encuentra a más de 7,000 pies sobre el nivel del mar, a pesar de estar solo a unas 200 millas de distancia del océano. En comparación con Kansas City y los Estados Unidos, que se encuentran a menos de una 7ª parte de esta elevación, mientras que se encuentran a más del doble de la distancia de una gran masa de agua. Estas enormes alturas en México implican que los ríos que nacen en las montañas fluyan hacia el océano, con pendientes muy pronunciadas y corrientes muy fuertes, lo que en última instancia significa que no hay ningún río navegable naturalmente en todo el país, lo que conlleva que no había forma posible de que las personas se transportaran a sí mismas o a sus bienes a bajo precio entre los ríos, entre el centro de donde puede existir la población de México y el océano, dejando los únicos métodos posibles de transporte y comercio con el mundo exterior más grande a opciones más costosas como carreteras y eventualmente ferrocarriles y aviones. La ubicación alrededor de Veracruz, en las tierras bajas costeras de México, en el Golfo de México, resultó ser el único lugar adecuado en la era preindustrial para establecer un puerto importante en el país. Este se encuentra estratégicamente a solo 200 millas del centro de la Ciudad de México y tiene el único puerto natural que se puede encontrar por cientos de millas a lo largo de todo México, siendo una costa expuesta con el Golfo completamente plana. De tal manera, Veracruz estaba destinada a convertirse en el puerto más importante del país antes de la Revolución Industrial y continúa siendo el puerto más importante de México en su costa este en el Golfo. Pero al mismo tiempo, Veracruz también ha sido usado como una área de batalla ante invasiones hostiles, que han querido adueñarse de la Ciudad de México en 3 distintas ocasiones, por Cortés y los españoles en el siglo XVI, y por los estadounidenses y franceses por igual en el siglo XIX. Las montañas que rodean el centro de México han funcionado como elemento de protección contra ataques externos,
pero históricamente también han mantenido el poder mexicano contenido y alejado de las costas. Aunque no puedan ofrecer un poder significativo en los océanos, los estados mexicanos en el pasado han luchado para evitar que grandes potencias marítimas hostiles desembarquen en sus costas y marchen hacia su fortaleza de la montaña en el centro. El control de Veracruz y las tierras bajas costeras a su alrededor es casi imperativo para la seguridad de cualquier estado mexicano. Y efectivamente, Veracruz fue el puerto más importante de México durante siglos antes del siglo XX. Pero conectar este puerto crucial en Veracruz al nivel del mar hasta el centro de la Ciudad de México, a más de 7,000 pies de altura, resultó ser un desafío enorme para superar. A pesar de que la distancia en línea recta era solo de 200 millas. Las dos ciudades nunca se conectaron con éxito por un ferrocarril hasta 1873. Al mismo tiempo, con sus tierras significativamente más planas, más bajas y más fáciles de desarrollar, los Estados Unidos ya habían construido más de 50,000 millas de sus propios ferrocarriles, 200 veces más largos de vía que los que existían entre la Ciudad de México y Veracruz, y por lo tanto, abriendo significativamente más tierras a la gente y al comercio, de lo que era remotamente posible en México. Y al igual que era difícil construir enlaces de infraestructura entre la capital y el puerto preindustrial más grande de México, también siempre ha sido difícil construir enlaces de infraestructura entre la capital y su propio valle y todos los demás centros de población importantes en sus propios valles separados. En realidad, México funciona más como un mosaico astillado de valles autónomos que como un solo estado centralizado. Y siempre ha sido así durante milenios. Sin ríos navegables para usar a bajo costo, es difícil y costoso construir carreteras o ferrocarriles para serpentear a través de las muchas montañas y conectar así uno de los valles templados altos con otros valles templados o con el océano, lo que en última instancia significa que es difícil en México generar un excedente de exceso de capital, porque las opciones de transporte económicas que de otro modo generarían capital simplemente no existen como en otros lugares. La construcción de la infraestructura de transporte requerida para el comercio requiere una gran cantidad de capital para empezar, lo cual es difícil de adquirir en México debido a la falta de transporte barato. Lo que a menudo significa que las grandes cantidades de capital necesarias para construir la infraestructura de transporte deben provenir de inversiones extranjeras o de entidades que ya tienen mucho capital simultáneamente. Esta realidad geográfica también dificulta cualquier autoridad centralizada en la Ciudad de México para proyectar poder e influencia más allá de su valle inmediato a las otras partes dispersas y separadas del país, y dificulta que cualquiera de los valles templados en el centro realice comercio con las partes de México hasta el norte y el sur en los desiertos o las selvas, lo que solo exacerba aún más ya sus grandes desafíos para el desarrollo económico, al apoyar a un gran número de personas de esta manera. México lucha con problemas geográficos muy similares a los de Afganistán. Ambos países son extremadamente montañosos, que son difíciles de hacer cumplir el poder frente a un punto centralizado como Kabul o Ciudad de México. Los muchos valles entre las montañas, donde la gente realmente vive, están separados de todos los demás valles por montañas y conectados solo por estrechos puntos de estrangulamiento, a través de los cuales se pueden construir carreteras y ferrocarriles costosos, pero también en los que los poderes locales pueden bloquear o controlar fácilmente. Las geografías alientan y permiten altos grados de autonomía localizada en la región separada por las montañas de la capital, y ambas geografías impiden que el poder centralizado sea capaz de vigilar y hacer cumplir adecuadamente el Estado de Derecho, donde quiera y en todo momento. Por lo tanto, tales geografías han dado lugar a que muchos grupos armados o delictivos existan, así como los talibanes en Afganistán, así como muchos cárteles autónomos que operan en todo México en gran medida, con la impunidad del gobierno central de la Ciudad de México. Como se discutió anteriormente, las fronteras de México en el sur con Guatemala y Belice están despobladas, cubiertas por espesas selvas tropicales y selvas con solo 8 caminos pavimentados a través de ellos.
Es simplemente imposible que el gobierno mexicano vigile y patrulle adecuadamente, lo que lo convierte en el lugar perfecto para el contrabando de sustancias y armas ilícitas que llegan desde América Central y del Sur. Simultáneamente, la frontera de México en el norte con los Estados Unidos se extiende por más de 2,000 millas a través de un territorio árido, también escasamente poblado, que está separado por cientos de millas de desierto montañoso vacío entre él y el núcleo de la población de los valles templados de México. Al igual que sus fronteras en el sur, el gobierno mexicano nunca podría esperar vigilar o patrullar todo el tramo de su lado de la frontera. La mayor parte es simplemente demasiado remota y se encuentra muy alejada de los centros de población más importantes de México en el centro del país. El mapa de densidad de población de México que usamos antes es interesante mirarlo de nuevo ahora, con todo este contexto, porque mientras que la mayoría de los mexicanos viven donde esperarías, en los entornos agrícolas ideales del centro, hay muchos focos de densidades de población extremadamente altas, rodeados de casi nada, que se pueden encontrar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en el norte. Y lo que es aún más interesante es que todas estas ciudades mexicanas a lo largo de la frontera del norte tienen poblaciones significativamente más altas que sus contrapartes estadounidenses al otro lado de ellas. Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros tienen poblaciones mucho más altas que las ciudades estadounidenses inmediatamente adyacentes al norte, lo que tiene mucho que ver con razones institucionales, a diferencia de razones geográficas. Puede parecer extraño decirlo, pero la mayor ventaja geográfica de México en comparación con un lugar con una geografía similar, como lo es Afganistán, es que a diferencia de Afganistán, México se encuentra directamente adyacente a los Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del planeta. Como tal, a partir de la década de 1960, los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron a entrar a una serie de acuerdos conocidos, como el Acuerdo de Maquiladoras. Esencialmente, el acuerdo estipulaba que las fábricas que producían bienes dentro de las ciudades fronterizas de México podían exportar estos bienes libres de impuestos al otro lado de la frontera hacia los Estados Unidos. Grandes corporaciones inmediatamente reconocieron la gran oportunidad que les estaban dando. Muchas empresas al otro lado de los Estados Unidos empezaron a aprovechar la mano de obra mexicana, comparativamente mucho más barata, para construir sus productos y luego transportar esos productos hechos a bajo costo y libres de impuestos directamente a los Estados Unidos, y aprovechar así el enorme sistema de carreteras de los Estados Unidos para enviarlos prácticamente a cualquier parte del mundo. Miles de estas fábricas fronterizas o maquiladoras se establecieron en las décadas siguientes, y con ellas se crearon decenas y cientos de miles de nuevos empleos en las fábricas que atrajeron a trabajadores del centro histórico de México. Hay algo que me gustó mucho. Probably the most significant announcement of the day is that we're excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico. Esta es la razón por la cual todos los pueblos fronterizos de México se encuentran mucho más poblados que sus contrapartes estadounidenses, y una gran parte de la razón por la cual, en comparación con el censo de 1895 en México, un porcentaje ligeramente mayor de mexicanos hoy vive fuera del núcleo histórico central que el que tenían en ese entonces. Eventualmente, el Tratado de Libre Comercio o NAFTA, que se firmó en 1994, amplió el sistema aún más, de estar limitado solo a las ciudades fronterizas mexicanas a todo México, lo que permitió a las fábricas en cualquier parte del país exportar sus productos libres de impuestos a los Estados Unidos. Pero la proximidad de los pueblos fronterizos con el mercado de los Estados Unidos, junto con las principales ciudades cercanas como Hermosillo, Chihuahua y Monterrey, aseguraron que seguirían siendo financieramente más competitivas que las fábricas más alejadas en el segundo núcleo mexicano, debido a que podrían continuar exportando bienes a los Estados Unidos de una manera más rápida y económica. En términos económicos, todas estas ciudades operan más cerca de ser ciudades satélite de los Estados Unidos, en lugar de una extensión del núcleo de México hasta el altiplano central. La relación amistosa de México con Estados Unidos ha resultado finalmente ser la mejor respuesta del país para superar sus duras limitaciones geográficas, y las maquiladoras no son la única consecuencia. Desde la revolución del gas en Estados Unidos, que comenzó a principios de la década del 2010, se construyeron cada vez más tuberías de gas natural desde Estados Unidos a México. Cuando hicieron este video, se muestran 17 tuberías de gas natural que se extienden a lo largo de la frontera de Estados Unidos, en donde el 33% del gas exportado por Estados Unidos corresponde a México. A su vez, esto provee 3/4 partes del suministro total de gas natural de México. Ahora,
Este abundante y barato suministro de gas natural proveniente de Estados Unidos está haciendo dos cosas. En primer lugar, está impulsando efectivamente la economía mexicana al proporcionar energía con abundante gas natural barato a las fábricas, que se aprovechan en cascada de las ventajas preexistentes de la competencia de México, ya que tienen mano de obra relativamente más barata y la capacidad de exportar productos libres de impuestos a los Estados Unidos. Ahora, debido a la geografía de México y la correspondiente capacidad limitada para generar capital excedente, estas fábricas con mano de obra barata y electricidad barata pueden exportar fácil y a muy bajo precio sus productos terminados a los Estados Unidos y luego utilizar la autopista estadounidense y sistema ferroviario para obtener sus productos a bajo costo en cualquier parte del país. En resumen, es una receta perfecta para que México se convierta en una superpotencia manufacturera y las empresas de todo el mundo ya han comenzado a darse cuenta de las ventajas de México. Nissan ya fabrica más automóviles en México que hacen en su propia casa en Japón. Para 2021, México se había disparado a través de las filas para convertirse en el quinto mayor exportador de automóviles en el mundo y está alcanzando rápidamente a los surcoreanos, que ocupan el cuarto lugar por ahora. Y la industria automotriz es solo una de las docenas de ejemplos exactamente como esta. Para 2019, México había desplazado repentinamente a Canadá y China y emergieron como el nuevo socio comercial más grande de los Estados Unidos. Una posición que probablemente mantenga durante todo el futuro previsible, debido a todas las ventajas que este video ha destacado. En última instancia, todo implica que con el tiempo habrá más y más fábricas y empleos en la fabricación. Es probable que se abran más industrias cerca de la región fronteriza en el norte de México, cerca de los Estados Unidos, una tendencia que tendrá un impacto en el lugar donde la gente de México finalmente vivirá sus vidas, a medida que más y más abandonen el núcleo histórico de la población en el centro para buscar nuevas oportunidades laborales. La apertura en el norte de México terminó descubriendo exactamente cómo transformar su geografía mayoritariamente negativa en una positiva. Y será interesante ver cómo influye eso en el ritmo de distribución de la población de México en las próximas décadas. ¿Quién puede saber hacia dónde continuará la tendencia durante el resto del siglo XXI? No olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un siguiente video lleno de ciencia, amigos.